Lo dijo en la primera hora. 7:20 de la mañana. Recibimos a Ramiro Vela Jiménez acá en nuestro espacio, asambleísta de la provincia de Tungurahua. Ya vamos a hablar sobre la situación personal de Ramiro Vela, que la semana anterior decidió separarse de la bancada de ADN. Ramiro Vela no llegó por ADN, llegó por Centro Democrático, se sumó a la bancada de ADN hasta la semana anterior. Ya vamos a hablar sobre eso. Primero le saluda a Ramiro Vela. Ramiro, bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis, a los ciudadanos. Buenos días, un gusto saludarles. Y aquí estamos para seguir, pese a que estamos en receso, hablando de la Asamblea. Gracias. A ver, quiero empezar primero por el tema fiscalización, porque Ramiro Vela es además integrante de la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo debe asumir la Asamblea esta acción de protección concedida a favor de una asambleísta de ADN, de Inés Alarcón, que obligaría, si finalmente se acata, a retomar 3 juicios políticos, y ahí entra el papel de la Comisión de Fiscalización, porque la acción de protección era contra la decisión de la Comisión de Fiscalización, Ramiro? Correcto. Bueno, primero escuché tu comentario y creo que está más claro que el agua, ¿no? Aquí una cosa que no estaba dentro de la ley, una ilegalidad, y además una estrategia política negativa, porque no hay fiscalización real, y lo he dicho como miembro de la Comisión de Fiscalización, que estuvo realmente dirigida, mala, que fue retirar las firmas de 3 juicios políticos que ni siquiera eran impulsados por, en ese caso ADN, sino eran impulsados por Revolución Ciudadana, pues lo hicieron directamente para acortar los tiempos y llegar a 2 etapas, a los juicios políticos de los actuales ministros, tanto canciller como ministra del Interior, como de la fiscal. Luego se dio lo del embarazo de la fiscal y todo lo demás, y cambió el panorama. Y lo otro, yo no sé si la acción de protección estaba bien encaminada. Yo, por ejemplo, no me enteré de la acción de protección hasta cuando me citaron. Según la norma y según los abogados, había que encaminarla hacia la presidenta de la comisión. Sin embargo, los metieron a todos los comisionados. A toda la comisión. A toda la comisión. Y fue una de las razones... ¿Y lo citaron para qué? ¿Para que comparezca? Para que comparezcamos y todo lo demás. Que fue algo erróneo, porque entiendo que la presidenta de la comisión es la que nos representaba. ¿Cómo tiene que asumir la Asamblea? Yo coincido contigo que más allá de salir y dar una declaración con el respeto que le tengo al secretario, decir no la voy a acatar, él no puede decidir si la va a acatar o no la va a acatar. Porque, claro, tiene la voz institucional administrativamente, pero la Asamblea no ha resuelto eso. No nos hemos reunido, no hemos tenido una votación, no hemos hablado del tema. Administrativamente, institucionalmente, la representación de la Asamblea la tiene el presidente. Entiendo que el presidente no estará en el país, porque si no lo hubiera escuchado a él. El secretario recibe las órdenes del presidente y dice lo que tiene que decir. No la va a acatar. Ya será una responsabilidad administrativa e institucional, porque la Asamblea está en receso. Pero más allá de ese anuncio como tal que lo tuvimos el día de ayer, ¿qué es lo que en efecto en la práctica debe suceder? Insisto, y siempre lo digo, procedimentalmente hablando. A ver, primero la comisión tiene que cumplir con lo que está en este momento atendiendo, que es el juicio político de la ministra del Interior. Yo ayer, que tuve una entrevista con Andrés en López en Guayaquil, me decía, hay que suspender ese juicio. No se puede. No se puede. Está sustanciándose. Está sustanciándose. Estamos en etapa de pruebas de descargo y cargo cuando se presentan las pruebas estos 15 días. Periodo interrumpido por el receso. Pero no es que está suspendido el juicio político. Suspendido el juicio político. Se supone que después del 3 de septiembre se retoma obviamente el trámite. Te actualizo los tiempos. El 3 de septiembre es 12 días con el receso. ¿Qué quiere decir? Que el 6 de septiembre se cumplen los 15 días. De este primer periodo. Y entramos a los 10 días ya de sustanciación en sí del juicio político. Pruebas de cargo, para presentar, para actuar las pruebas. Para actuar las pruebas, porque en estos 15 días ya se está presentando. Para actuar las pruebas, para recibir a los testimoniales, para ver los videos, para absolutamente todo, inclusive para recibir el último día tanto a la ministra y los delegatos finales. Y luego de aquello la comisión tiene 5 días para el informe, si no hay prórroga, luego los de postura y todo lo demás. Estamos hablando que más o menos para el 17, 18 de septiembre estará terminando esto. Eso no se puede parar. Esa es la primera cosa que hay que estar claros. No por la sentencia, suspendo este juicio y mañana trato los que aparentemente por la sentencia deben tratar. Y segundo, tenemos que analizar el documento de la fiscal, porque la fiscal aceptó ya, ese sí estaba suspendido, no archivado, ese es otro término que lo están utilizando mal, suspendido por decisión superior. La Corte Constitucional envía un documento al CAL y el CAL envía ese documento a la Comisión de Fiscalización. Es decir, esos temas están en orden de tratamiento. Esto de la sentencia, repito, tendremos que manejarlo legalmente y será el CAL, será el órgano administrativo jurídico de la Asamblea el que le informe a la comisión qué es lo que tiene que hacer adelante. La comisión actuar por sí sola bajo la sentencia no puede.
tiene que recibir una disposición Tiene que expresa del recibir. CAL. Y cuando decimos que se tomen medidas legales, ¿qué procedería? ¿Apelar esa sentencia? Correcto. ¿Acudir a la Corte Constitucional? Yo voy a coincidir con Fabricio y con algunos analistas que dicen, yo no puedo salir a decir, desconozco una sentencia, porque así cualquier ciudadano de a pie también va a decir, si la Asamblea, que es un órgano, el primer poder del Estado y el de las leyes, el que hace reforma a las leyes, dice, no acojo una sentencia, pues estoy prácticamente dando pie a que cualquier persona de la calle diga lo mismo. Ahí me parece equivocado el pronunciamiento. Lo que hay que hacer es apelar, presentar todos los recursos administrativos legales pertinentes y ver cómo se da, porque de lo que conozco, no soy abogado, pero he consultado también con los asesores y leo mucho, no se puede aplicar la sentencia si hay una apelación. ¿Sí? Eso quiere decir que los juicios políticos, tanto el de la ministra como el de la fiscal, que sería en orden de prelación el que continúa, mientras siga habiendo la apelación, no se puede aplicar la Porque sentencia. el tema no está cerrado. Porque no está cerrado, Pero- irá a una instancia superior. Pero de lo que yo entiendo, la apelación, eso también me han explicado a mis abogados, la apelación a una acción de protección que tiene que conocer una instancia superior. La acción de protección sería por un juez ordinario que se convierte en juez constitucional y puede ser apelada y va a una instancia superior. A una que es instancia Corte de superior. Protección. Pero esa apelación no suspende los efectos jurídicos de la acción de protección. Hay que cumplir con la acción de protección mientras se tramita la apelación. Sí, pero ahí tienes el tema de que no puedes cumplirlo inmediatamente. Si no tuviéramos... Claro, inmediatamente no hay cómo, por lo que tú dices que justamente están tramitando el juicio del ¿Y ministro del Interior. qué buscaríamos o qué buscaría la Asamblea? Que es un tema que no solamente se da aquí. Muchas veces la Corte Constitucional en temas urgentes no los trata con esa urgencia. Se demora una eternidad y los jueces en apelaciones se demoran una eternidad. Hay tiempos establecidos, pero repito, creo yo equivocadamente, y lo digo como un criterio personal, salir a decir no voy a cumplir la sentencia, no voy a acatar, no es lo correcto. Voy a apelar porque creemos que se ha violentado los procesos necesarios, se ha ido contra el primer poder del Estado, y bueno, tendremos que definir luego de una apelación. Pero en este momento, además que acatarla, vuelvo a repetir, por parte de la Comisión de Fiscalización es imposible porque estoy en sustanciación de un juicio político en pleno trámite. Ahora, lo que debería ocurrir es que terminado el juicio político de la ministra Palencia, que según mis cálculos eso será entre la última semana de septiembre y la primera de octubre, de acuerdo más o menos a los plazos que hay. Y si la Asamblea... No, más o menos por el 18. Ya. Por el 18 y 19 de septiembre se termina el juicio político de la señora Pero fiscal, tú- claro, de la ministra. pero tú Y ahí tienes- abocas el conocimiento ya del siguiente. del siguiente. Es que no necesitas que vaya al pleno Al para pleno, ya claro. abocar. ¿Y Una cuál vez es que el- la Comisión de Fiscalización le dijo Emite su gracias, informe, chao, ajá. emitió su informe, chao. El- Inmediatamente el al tema siguiente es que- día puedes abocar. El tema es que ahora la pregunta del millón es ¿cuál es el siguiente? Aparentemente por la decisión de la señora fiscal, porque eso tampoco está tratado todavía, porque estamos en receso. Tiene que conocerlo el caso Tiene que primero. conocer el CAL y el CAL tiene que informarle a la comisión ¿Cuál sigue? cuál sigue. Y además, como lo hizo cuando suspendió el juicio político de la fiscal, no es que la comisión decidió de la noche a la mañana, suspendemos el juicio político, que no les interesaba tampoco a la mayoría en ese momento. Lo que necesitamos es que el CAL le dé las instrucciones a la Comisión de Fiscalización para adelantar. Te recuerdo que, y esto es importante, que el retiro de firmas no se hizo porque la Comisión de Fiscalización lo puso en el orden del día, así nomás. Se hizo porque se emitió un informe de parte de la presidencia, de la parte jurídica de la Asamblea, del CAL, indicando que se habían retirado las firmas. Ahí se trató. Además, tuvo una votación de una mayoría de Revolución Ciudadana más Partido Social Cristiano. En mi caso, Autonomía Alterna, votamos en contra del retiro de firmas. Pero lo que yo decía es, digamos que se termina el receso, los próximos días el CAL se reúne, aboca conocimiento de este oficio de la señora Fiscal General del Estado y dispone la reactivación del juicio político. Ese sería el que Ese continúa. sería el siguiente. Ese sería el que Pero continúa. y si se aplica y se acata esta resolución del juez de Quitumbe, En orden de prelación, vendría entonces Vendrían el de Sebastián esos Corral. tres. correcto, el de Sebastián Corral. Y luego el de Andrea Montalvo y luego el Los Pablo Rosemary. tres en el orden de prelación en que estaban ingresados a su tiempo. Porque, ¿qué dice la sentencia? He revisado un poco el tema. Que se bajaron bajo un tema ilegal, porque el retiro de firmas no está en la norma. Y ese es un vacío legal que está inclusive claro. propuesto en una reforma que si se trata en este año, yo la voy a apoyar, no solamente en el retiro de firmas. También hay la posibilidad de que si tú retiras las firmas, ¿por qué no hay la posibilidad de incrementar más firmas? De ingresar firmas como se quiso hacer en estos juicios políticos. O sea, no puedes decir a una cosa sí y a otra cosa no. Claro, y ahí viene la presunción. Digamos que la Asamblea acata.
Y tenemos este orden que está mencionando el asambleísta Vela, es decir, después de Palencia vendría Sebastián Corral, Andrea Montalvo, Pablo Rosemena y recién el tema de la fiscal. Correcto. El tema es, y ahí pensándolo mal dicen acertarás, lo que se pretendería es tratar de diferir lo más posible el juicio político a la fiscal. Totalmente de acuerdo. Lo que se pretendía por un sector con el retiro de firmas es adelantar el juicio político a la fiscal. Se lo consiguió, no contaban con el embarazo. Pero claro, es como cuando vas por el premio grande, tienes también un premio consuelo. Para ellos el premio consuelo, y digo, para quienes estaban manejando el tema y para quienes retiraron la firma, era lo de la canciller y era lo de la ministra Palencia. Ya no lograste el premio mayor, estás logrando lo otro a medias, porque la canciller no fue censurada, no fue destituida, y lo de la ministra del Interior está en manejo. Su posición es que la Asamblea tiene que acatar la acción de protección. Mi posición es que la Asamblea tiene que generar el requerimiento de apelación, ¿sí? Y que los jueces competentes tienen que actuar lo más pronto posible para evitarnos entrar en este conflicto. Tenemos un tiempo, llamaríamos colchón, que es el de la sustanciación del juicio político de la ministra del Interior. Estamos hablando de muy buena cantidad de días, incluido este receso, que todavía faltan 8 días, y ahí hay tiempo suficiente para que se pronuncie el tema legal. Correcto. Vamos a dejar ese tema de lado y vamos a hablar de otro que compete directamente con usted. Porque Claro el que sí. 16 de agosto pasado, usted emitió un comunicado al país en el que daba cuenta de que se separaba de la bancada de ADN y que anunciaba allí en este comunicado que actuaría de manera independiente. En este comunicado se lee, por ejemplo, que dice: ante un nuevo proceso electoral muchos temas cambian y es necesario que esto no interfiera con el trabajo legislativo. ¿A qué se refería Ramiro Vela? A ver, primero en los temas electorales, porque el movimiento ADN, primero, ya se aclaró que yo no llegué por ADN, yo me alié a ADN por 2 razones. Primero, porque el presidente habló conmigo. Y se lo he dicho en varias oportunidades, y me contó el ataque contra la corrupción, contra la narcocriminalización y todo lo demás, y estoy de acuerdo. Además, vi el país como estaba. Y segundo, porque mi provincia votó masivamente por esta tendencia. Entonces, cuando uno llega a la asamblea, y soy el único asambleísta, porque no hubo otro del Centro Democrático, fui el único, tomé esa decisión. Pero el momento político cambió totalmente, primero porque ADN se convierte en movimiento. Antes no era, tenía una alianza. Y segundo, porque veía cómo iban ingresando ciertos nuevos asambleístas que salían de otras bancadas con la intención simplemente de candidatizarse. Esa ha sido la intención. Hay muchos asambleístas, y yo soy muy claro y frontal, antes y ahora, que entraron a este periodo transitorio de la asamblea como un precalentamiento para lo que es los 4 años. 2025, muchos entraron claramente con la intención de calentar para las próximas elecciones. ¿No fue su caso, Ramiro? En mi caso no, porque primero entré sin arrastre presidencial. Fue muy difícil competir, como lo voy a hacer ahora. Yo no entré por arrastre, entré directamente por la votación personal que tuve. Yo no tuve candidato a presidente. Entonces, ese momento ya contradice absolutamente todo lo que puedes hacer dentro de la asamblea. Y además porque mi votación, pese a ser miembro de la bancada de ADN, siempre fue coherente con mis pensamientos. Inclusive en algunas votaciones no estuve de acuerdo en la bancada, lo hice saber y así voté al final. Pero para evitar que se diga, no, tienes que ser orgánico, 100% votar, 100% hacer las cosas así, yo decidí más bien dar un paso al costado. Además, a esto se suma que hubo una total desorganización dentro del movimiento. A mí me dijeron que sea candidato por ADN. ¿Sí el le último día. ofrecieron una Sí. candidatura? Porque Sí. también se especuló sobre aquello, que Sí me quizá ofrecieron. usted esperaba que le ofrecieran una candidatura por ADN, que esto no ocurrió y por eso usted decide A ver, apartarse de la bancada. Yo no es que esperaba que me ofrezcan una candidatura, porque yo tenía mi movimiento y con quien llegué a la asamblea ratificando mi candidatura. O sea, no es que yo me quedé sin con quién ir a la asamblea. Esperaba que haya un poco más de protocolo, sí, porque así estoy acostumbrado a tratar. Inclusive, voy a dar el ejemplo de una entrevista. No es que te llaman faltando 1 hora para venir a una entrevista, pues la cuadras con días anticipación para generar una agenda. Eso no hubo en el movimiento ADN. Fue ¿no? el último momento. Nadie sabía. Mira, hasta antes de ayer, una candidata amiga en Quito no sabía si iba o no iba. Y no sabía si iba por un distrito o por otro distrito. O sea, una desorganización total, al punto que yo nunca conocí en persona y nunca hablé con la directora del movimiento ADN. A mí quien me llamó fue otra persona y me dijo, Ramiro, nos sorprende su decisión porque usted está considerado, usted es el candidato para la reelección, usted va con nosotros a ADN. Le digo, bueno, agradezco eso, pero tenemos que sentarnos a conversar. Pero cuando me dijeron, pero va usted, no va nadie más, no va alterna, yo tengo que saber quién es mi alterna, yo tengo que saber quién va abajo mío,
Porque así es mi manera de pensar. Así fue como se armó la anterior campaña en la que yo participé y en la que gané solo. ¿En qué lugar estaba su candidatura? Primer lugar. Primer lugar. Yo era el primer lugar. Sí, yo era el primer lugar. Así me lo ratificó la persona que habló conmigo. Pero no conocía quién era mi alterna. Digamos, no hubo esta conversación previa para poder armar la lista y que usted como cabeza de lista sepa quiénes van a estar también en ese grupo de candidatos. No hubo, la palabra es no hubo conversación. No hubo conversación. Hubo una llamada a decirme, usted es el candidato. Usted está ratificado. Porque ahí la persona que habló conmigo inclusive me dijo, usted es uno de los voceros. Cosa que tampoco nunca alguien me dijo, usted es vocero de ADN. Eso se fue dando en el transcurso del tiempo y por temas en los que los medios de comunicación y en el pleno me tocó intervenir. Algunas leyes, algunos temas. Además que yo ratifico que lo hago con la conciencia de que considero que es lo mejor para el país. Y así lo seguiré haciendo. Así lo seguiría haciendo de manera independiente o con la bancada. ¿Y por qué organización política va a correr Ramiro Vela? Voy a correr por el Movimiento Cívico por Ambato y Tungurahua. O sea, es un movimiento local. Un movimiento local que ya estuvo trabajando conmigo cuando tuvimos un problema con el tema de una posible candidatura a alcaldía, recordará, la ciudad sobre todo, y que además tenía una alianza con Centro Democrático. Teníamos otra vez esta alianza para estas elecciones. Yo iba a correr por Movimiento Cívico y Centro Democrático, con quienes llegué. Pero hay que también ser sinceros. Para tú trabajar con un candidato a presidente, tienes que tener alguna coincidencia. Tienes que por lo menos estar de acuerdo, no sé, en el 100%. No hay coincidencia con la precandidatura de José Serrano. Cuando lanzan la candidatura de José Serrano, la precandidatura de José Serrano, pues yo me sorprendí muchísimo y realmente no tengo muchas coincidencias con esa tendencia y tampoco con José Serrano. Yo no voy a hablar mal del exministro, eso ya cada uno tiene su criterio. Pero resulta que en Tungurahua tampoco hay esa visión. Entonces yo tomé la decisión de, en vez de ir a la alianza Centro Democrático, Movimiento Cívico, continuó con el Movimiento Cívico. Así de simple. Y si no hubiera habido la oportunidad con el Movimiento Cívico, me hubiera retirado de la política y hubiera vuelto a mi trabajo. Así de simple. O sea, si le dicen a usted camisetero, ¿usted cómo asume que le digan camisetero? Bueno, yo Porque no estoy... habrá leído que le han dicho camisetero. Sí. Pues yo no estoy cambiando de tendencia. Yo no estoy cambiando de visión. No estoy poniendo ningún interés para la candidatura. Yo te digo, además, muchos los he escuchado y nunca pensé decir esto. Yo tuve 4 propuestas para la reelección, ¿sí? De otros partidos, totalmente ajenos a mi criterio y a mi visión. Ratifico, yo no voy por Centro Democrático porque no tengo coincidencias con el candidato presidencial de Centro Democrático. Pese a que el dirigente del Centro Democrático, Jimmy Caria, ratificó que podíamos manejar la alianza. Pero usted, y con esto cierro, ¿va a seguir apoyando al gobierno desde la Asamblea? ¿Va a seguir votando con ADN aunque se separó o no? Voy a ratificar lo que dije el primer día que llegué a la Asamblea. Todo lo que yo considere positivo para el país, para mi provincia, lo seguiré apoyando, como lo he hecho. Ayer nomás un periodista me recordó que yo fui uno de los que votó por la ley del IES, pese a que el gobierno estuvo en desacuerdo. Pero yo creo que el IES ya tiene que tener otro manejo, porque lamentablemente como lo hemos manejado y sobre todo la posibilidad de que el gobierno se lleve a cada momento como caja chica, no puede continuar. Yo voté a favor. Claro, se enojaron, me dijeron, esa no era la decisión de la bancada, pero creo que esa era una decisión que había que tomarla en ese momento. Todo lo positivo que sea beneficioso para el país, yo lo seguiré apoyando. Al punto que, mira, una de las proyectos de ley, que es una de las razones por las que quiero volver a la Asamblea, el proyecto de ley de educación mío, que está en la Comisión de Educación, está siendo aplicado por parte de la ministra. Ética, cívica, valores, educación de género, educación vial. Proyecto que no es de ahora, hace muchísimos años, que lo presenté a otro ministro y no me paró bola. Esta ministra lo aceptó, dijo concordamos en el mismo criterio y lo está aplicando administrativamente. Ahora está en la Comisión de Educación. Ojalá lo podamos hacer ley. Ojalá lo podamos hacer reforma legal para que no venga cualquier ministro y lo cambie. Entonces, la intención es regresar y aplicar parte de los proyectos de ley que no se hacen de la noche a la mañana y que toman un tiempo. Mira, varias de las leyes aprobadas ahora, salvo las económicas urgentes, han tenido años en la Asamblea y esta Asamblea los termina aprobando recién ahora. Correcto. Ramiro, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo a todo el país. Muy gentil, Ramiro Vela Jiménez, asambleísta independiente, ha confirmado pues su candidatura a la reelección por el Movimiento Cívico de la provincia de Tungurahua, ha explicado las razones para haberse separado de la bancada de ADN y también nos ha explicado un poquito su posición sobre el tema de fiscalización a propósito de esta polémica que ya lo vamos a hablar con el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, que lo tenemos en la antesala. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.